Bienvenidos a Compliance en Acción, el podcast donde convertimos el cumplimiento en una ventaja competitiva. El día de hoy es un episodio especial. Vamos a cambiar el esquema porque vamos a hacer una entrevista a antes que nada, un amigo, una persona con la que hemos colaborado anteriormente en el Senado. Hemos tenido muchas batallas juntos y ahora que está del otro lado de la fuerza, estamos acompañándonos en el sentido de comenzar a tener estrategias con las empresas para apoyarlos en la integridad empresarial. Estamos hablando de Dante Preiser. Mi querido Dante, un gusto como siempre verte, saludarte y en este caso compartir en este momento el podcast de Compliance en Acción. No, al contrario, Pedro, el gusto es completamente mío. Estoy muy feliz de estar aquí y de iniciar esta colaboración que hemos tenido. No solamente recordando viejos tiempos en los que dimos batallas muy interesantes en el Senado, como bien dices, sino justamente saber que a lo largo de los años mantenemos la agenda del combate a la corrupción, de la integridad, ahora desde el sector empresarial, y que podemos unir fuerzas para seguir promoviendo el compliance, como tú muy bien lo llamas, compliance en acción. Muy bien. Dante es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho por la Universidad de California en Berkeley, y actual socio de Broccoli Consultoría, un despacho aliado de Complan Legal. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, en áreas como anticorrupción, transparencia, protección de datos, y es una de las voces más influyentes en el debate en este momento de compliance. Y me gustaría preguntarte cómo llegaste al compliance, qué te motivó para especializarte en esta materia. Pues mira, si tuviera que contar la historia de manera muy rápida también, para no aburrir a tu público y pasar a temas más sustantivos, justamente en el Senado de la República, que fue cuando inicié mi carrera profesional en el sector público, participamos en las reformas legales y constitucionales en materia de anticorrupción, transparencia, en ese momento también incluso datos personales, y desde ahí pues se me fue metiendo el tema de combate a la corrupción, de la integridad. Con la Ley General de Responsabilidades Administrativas recuerdo que hubo discusiones muy interesantes, debates relacionados con integridad empresarial, y cómo transformar la normatividad mexicana a lo que ya es o era, en ese entonces incluso, la normalidad a nivel internacional, particularmente en Estados Unidos, que ahorita, si quieres, entramos en esos temas. Una vez que concluí mi labor en el Senado de la República, estuve en la Procuraduría General de la República, entonces Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República, viendo temas más relacionados con transparencia, protección de datos personales desde el sector público. Pero después fuimos a la Secretaría de la Función Pública, ahí con el equipo de la entonces secretaria Arely Gómez, y me encargué de la unidad que tenía la vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahí en particular trabajamos con otra unidad, que era la de ética y evitar conflictos de intereses, una unidad que está específicamente para esos temas. Trabajamos temas relacionados con la política de integridad empresarial, ¿no? Cómo se iba a traducir el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas como una política desde la Secretaría de la Función Pública para las empresas en todo el país, ¿no? Y a partir de ahí me fue interesando mucho ese tema. La verdad es que me gustó mucho. Saliendo de ese gobierno, en el 2018 tuve la oportunidad de hacer mi maestría en Berkeley, y ahí le enfoqué en temas de cumplimiento y en materia de tecnología y datos personales. Pero ahí fue cuando me fui dando cuenta de que el tema de cumplimiento no es temático, no es monotemático. Sí viene mucho de los esfuerzos internacionales en el combate a la corrupción y cómo involucramos a las empresas en ese combate, pero en realidad es multifacético. O sea, la integridad no solamente es combatir la corrupción, la integridad es hacer lo correcto desde la posición en la que te encuentres y la materia o la industria en la que es tu empresa. Entonces, regresé a México. Como bien dices, tengo una consultoría con una socia y unos socios, buenos amigos también, que están comprometidos con esta agenda. Y hace 2 años decidimos establecer distintas ramas, y una de esas ramas es justamente Broccoli Compliance, y yo estoy coordinando ese aspecto para impulsar que las empresas tengan adecuados sistemas de compliance. Entonces, así es como llego. Es una historia lineal, sí, a lo mejor monotemática en mi caso, profesional, y actualmente pues me dedico a eso. Participo en la World Compliance Association, capítulo México, específicamente en el Comité de Integridad y Anticorrupción, y pues ahí andamos dando la batalla. Vas a tener un congreso, ¿no? Exacto. Tenemos el próximo 19 de noviembre de 2025 un congreso, se llama Jornadas Anticorrupción, en el que a lo largo de todo el día vamos a estar platicando en distintas mesas de trabajo con expertos y expertas, no solamente desde el punto de vista del compliance, sino cómo reflexionamos el tema del combate a la corrupción actualmente en nuestro país para establecer una nueva agenda, una agenda que supere todos los vicios de lo que han pasado en los últimos 2 sexenios, y tratar de encontrar el modelo para poner otra vez el tema en la mesa, en los medios,
porque definitivamente el problema no se ha resuelto. Ok. ¿Solo anticorrupción? Sí, solo anticorrupción. Ok, muy bien. Estuviste en este otro lado del sector público. ¿Qué aprendiste, sobre todo en esta faceta de vínculo con las empresas? Fíjate que el sector público a mí me sirvió mucho, y estoy seguro que tú también me compartirás esta idea, para entender que el principio de legalidad, y a lo mejor fue ahorita muy teórico, pero es algo que hago con mis alumnos, particularmente los de Derecho Administrativo. El principio de legalidad te dice que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, y el particular puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Bajo ese modelo, el sector público ha construido, por la necesidad de fundar y motivar cada acto, ha construido todo un mecanismo de control interno de cómo se ejecutan los actos de gobierno. A mí toda mi experiencia en el poder público, porque tuve la oportunidad de estar en el legislativo, en el Senado, en el ejecutivo, en función pública y en la PGR, y en el judicial, que también por ahí tuve algunas experiencias en la Suprema Corte, en el Consejo de la Judicatura. En el Consejo de la Judicatura fui director de control interno, y en el Tribunal Electoral, me hizo darme cuenta de la importancia que se le da en el gobierno ojalá se le diera más, pero que en principio, al menos formalmente, a la importancia de documentar, de que haya reglamentos, manuales internos que te permitan señalar qué es lo que puede o no hacer una persona servidora pública. Esa experiencia, cuando volteo a la vida de la consultoría privada, me doy cuenta que hay empresas que no tienen absolutamente nada relacionado con control interno. Y ni siquiera le llaman así, obviamente porque no tienen la obligación de hacerlo. Pero conforme ha ido evolucionando el tema del compliance, nos damos cuenta que en realidad cuando las empresas son lo suficientemente sofisticadas, grandes, importantes, cuando los recursos que manejan y la importancia que tienen en la economía de los países se asemeja a lo que hace el gobierno, es necesario contar con ese tipo de controles. Entonces diría que en mi experiencia en lo público me ha servido muchísimo, no para burocratizar lo privado, que muchas veces en el sector privado todo esto se entiende como burocracia, sino para explicar la importancia de llevar control interno. Entonces yo te diría que eso, como que cuando hacemos el símil, es bien importante que las empresas entiendan que por alguna razón en específico, para el gobierno es tan importante el control interno y las empresas deberían retomar mucho de eso. Como que le traslada la responsabilidad a las empresas. Exacto, justo. Siempre Adán Nieto creo que le decía que era fácticamente imposible tener un policía dentro de todas las empresas. Entonces, exacto. El compliance viene a autorregular. Estuviste en Estados Unidos. ¿Cómo ves esta perspectiva de compliance en Estados Unidos y aquí en Fíjate que a mí me sirvió muchísimo hacer mis estudios de posgrado en Estados Unidos porque, obviamente ya todos conocemos y los que están interesados en estos temas tienen muy presente la historia de la FCPA, de la FCA y cómo todo eso fue moldeando lo que hoy conocemos como todo el ecosistema internacional de las convenciones anticorrupción. Pero ya estar allá y vivirlo pues como que en la práctica, en la realidad, te hace darte cuenta que la promoción del cumplimiento normativo y de la integridad empresarial tiene que ver con valores que se van construyendo a lo largo del tiempo. La FCPA es del 77 y se da justamente la FCPA en el contexto de una crisis institucional, que es el Watergate, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que esa crisis institucional lo que provocó fue una reforma legal y que a partir del 77 se empezó a implementar la FCPA y la importancia que tuvo para todo el mundo, porque es una ley que tiene aplicación extraterritorial, obviamente por la importancia de Estados Unidos en el mundo, te das cuenta que cualquier sistema anticorrupción o promotor de la integridad en cualquier país requiere maduración. Esa fue mi principal enseñanza de conocer el mundo legal de Estados Unidos. Porque obviamente en el 77, cuando empezó la FCPA, pues las empresas tenían esta disyuntiva que nuestras empresas mexicanas están teniendo en teoría, aunque en realidad no con mucha presión, desde 2015. Pero estamos hablando de décadas de diferencia, de adelanto normativo. 50 años. 50 años, que ha generado que en Estados Unidos este tema se tome muy en serio y que todas las empresas no se lo tomen en serio solamente por la posible sanción, sino que ya se convirtió en una cultura de cumplimiento interno. Obviamente no todas, obviamente hay las manzanas podridas como todo, pero en realidad ya se lo toman muy en serio. Entonces yo te diría que cuando uno ve a Estados Unidos, casi siempre lo ve como un país en donde la integridad está interiorizada por la sanción legal. Y yo te diría que no, está interiorizada porque han sido años y años y décadas de insistir con el tema, y no solo con el tema de la integridad, sino con generar el incentivo correcto. Uno de los temas que a mí me gustó más en la maestría fue una clase que se llamaba Whistleblower Law, así literal,
el derecho de los delatores o alertadores, pues no de corrupción necesariamente, pero denunciantes, de los denunciantes. Hay toda una materia alrededor de cómo incentivar que la gente denuncie al interior de las empresas cuando alguien comete una falta. Eso en México nos hace muchísima falta. Cambiar la cultura. A Estados Unidos lo hizo temblar este tipo, ¿cómo se llama? Snowden. Snowden fue el que reveló todo eso, ¿no? Y en general, en Estados Unidos el tema del whistleblower es algo bien visto. Nunca es algo mal visto. La gente en realidad promueve que pase eso. A los delatores o denunciantes se les dan premios por hacerlo. Siento que eso es la parte que me dejó más como que animoso de que en México logremos cambiar la cultura respecto a los denunciantes. En México es el acusón, la persona que tiene algún interés, el que no entró en el juego, etc. Y no, debe ser al revés. Las personas íntegras siempre deben ser las premiadas. Entonces, creo que ahí hay mucho que cambiar. De hecho, justo por este entendimiento que tuve de la ley estadounidense, tuve la oportunidad de hacer una organización de la sociedad civil que justamente se llama Quitam México Íntegro, que tiene como elemento el Quitam. No me voy a meter mucho en eso porque puede estar muy aburrido para tus oyentes, pero es una acción legal, el Quitam, que lo que busca es que denunciantes denuncien en nombre del Estado, en Estados Unidos básicamente, y a partir de un proceso legal puedan recibir una recompensa si es que lo que denuncian es verdadero. Entonces estamos impulsando ese modelo aquí en México, desde la sociedad civil, no desde la consultoría, y justamente a partir de ese entendimiento. Es necesario que en nuestro país las personas íntegras, ya sean en el gobierno o en las empresas, se atrevan a alzar la voz para cambiar las cosas. En la evaluación que hacen los fiscales de Estados Unidos tienen una sección precisamente de incentivar esta denuncia. ¿Tú lo ves factible aquí en México? A ver, como posibilidad, sí. Y de hecho ha habido intentos en el legislativo. Hay varias iniciativas presentadas, más desde el punto de vista de la protección a los denunciantes. Que a mí, obviamente, esa perspectiva me gusta, no solamente porque es adecuada, sino porque el capítulo anticorrupción del TEMEC lo obliga, la Ley General de Responsabilidad Administrativa lo menciona ahí muy ligeramente, pero en la realidad no se ha implementado. Por ahí hubo un ejercicio en la anterior Secretaría de la Función Pública con la doctora Merendira Sandoval de un mecanismo de alertadores de corrupción que no funcionó porque era excluyente de los demás mecanismos. Y hay que recordar que en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se plantea una plataforma digital nacional que contiene entre uno de sus sistemas el sistema de denuncias anticorrupción. Obviamente esto está muy enfocado solamente al tema de combate a la corrupción. O sea, no es la integralidad de lo que implica la integridad empresarial. Porque también es bien importante que digamos, la integridad empresarial no solo es combate a la corrupción. La integridad empresarial es hacer lo correcto en todas las materias. Datos personales, seguridad de la información, uso de lavado de dinero, temas laborales, fiscal, etc. Que es el compliance integral que tú y yo hemos compartido, que es el modelo. Obviamente el de temas anticorrupción es el que tiene más impacto porque es donde hay delitos específicos, faltas administrativas graves específicas y donde hay sanciones mucho más importantes. Y que socialmente tiene más el foco, ¿no? Porque los escándalos siempre han sido mucho más mediáticos, digamos, ¿no? Exacto. Ahorita que estás hablando del FCPA, ¿cómo ves estas nuevas directrices? ¿Recuerdas que se suspendió? Fueron 180 días de suspensión de la aplicación del FCPA y regresaron con esta nueva aplicación, esta redireccionamiento. Sí, a ver, es bien interesante porque justamente el presidente Donald Trump no le gustaba el FCPA justo por el impulso de los alertadores y todo el tema de la política de integridad y compliance interno. Porque pues él fue afectado por los whistleblowers. O sea, él en algún momento, algún whistleblower lo denunció de decir algo en una conferencia, etcétera, y entonces no le encanta el modelo. Y adicionalmente, él señala que esta FCPA se ha convertido en un dique de competitividad para las empresas estadounidenses porque no pueden ir a sobornar a otros países cuando los demás países no tienen la misma regla y sí pueden sobornar a los demás. Es decir, él dice, es una competencia desleal porque nuestras empresas, por nuestra ley, están limitadas. Y en lugar de decir, vamos a lograr que todos los países hagan lo mismo, dice, mejor le quitamos las trabas a las empresas estadounidenses. Yo lo que creo y lo que he dicho en consultorías a empresas que tienen, ya sea que tengan oficinas en México y son de Estados Unidos, o empresas que tienen relaciones con empresas estadounidenses y están obligadas a cumplir con los lineamientos de la FCPA, es que no se vayan con la finta, porque que cambien las directrices no quiere decir que cambie la ley. Y que ahorita hay un gobierno que no le encanta el FCPA y que cambia la forma en la que están persiguiendo los delitos o las faltas señaladas en la FCPA, no quiere decir que sea China libre. O sea, esas nuevas políticas de investigación no es un cheque en blanco para que las empresas ya no sigan los lineamientos del FCPA.
solamente es una instrucción para que DOJ, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, establezca su política de cómo va a perseguir los delitos. Entonces, las empresas que piensan que ya tienen el cheque en blanco y empiezan a cometer errores, cuando llegue un nuevo gobierno que eventualmente llegará, que sí le importa ese tema, pues se van a voltear a ver qué hicieron y no van a estar cubiertos por la política de persecución. Entonces, yo lo que diría es eso, a las empresas que por alguna razón creen que se flexibilizó la FCPA, la FCPA sigue en sus exactos mismos términos. Lo único que cambió fue la política de persecución y esa puede cambiar el próximo cuatrienio. Y además ahorita hay una preocupación en las empresas mexicanas por este tema de que se enfocaron en los cárteles. Sí, claro. Y que aquí en México, no sabes, un tercero indirectamente puede estar vinculado con un cártel, ¿no? O sea, digo, lo hemos visto, incluso un buen ejemplo es Rafa Márquez, ¿no? Rafa Márquez que compró una casa que había comprado líder de los capos y que se vio afectado año y medio más o menos que le congelaron las cuentas, ¿no? Entonces, estamos viendo que Estados Unidos está impulsando de manera indirecta en México este tema del compliance, ¿no? 100%, y aparte yo sé de muchas empresas que a partir de estos lineamientos y justamente por la persecución y la importancia que le están dando a la relación con narcotráfico bajo las nuevas directrices de lo que implica narcotráfico como terrorismo en Estados Unidos y todo lo que eso implica desde el punto de vista del financiamiento al terrorismo y las reglas que aplican, que es muy complejo, es que hay empresas en México que se están dando cuenta apenas de temas que nunca habían siquiera relacionado con eso. Por ejemplo, empresas que tienen de telecomunicaciones, que tienen espacios donde ponen sus torres y todo, en lugares donde el narco tiene el control y les piden cuotas, la extorsión, para no destruir las torres. Y se las dan. Ese pago que le dan solamente para que no destruyan las torres, con todo y factura. Exacto. Es en automático, ¿Sí? Se convierte en un financiamiento al terrorismo. Al terrorismo, no al narcotráfico, al terrorismo. Exacto. Y las implicaciones que eso puede tener para una empresa mexicana o estadounidense que tiene oficinas en México es brutal. Entonces yo lo que sí creo es que las empresas, en la medida de su tamaño y su importancia, deberían estar haciendo y revisando, pero con minuciosidad, sus matrices de riesgos bajo esta nueva perspectiva. O sea, es importantísimo y yo sé que muchas lo están haciendo, pero hay otras que ni siquiera les está pasando por enfrente. Dante, querido, explícales a nuestros oyentes la importancia de la debida diligencia, porque mucha gente no lo entiende. Nosotros con un cliente, de hecho, me cae como anillo al dedo lo que acabas de decir, porque con un cliente acabamos de incluir dentro de primero de su código y después de su política anticorrupción el tema de extorsión. Porque está en una política anticorrupción, siempre estás pensando en no sobornes, el cohecho y demás, pero casi no tomamos en cuenta la extorsión. Ahorita llega un agente de la maña y te dicen, ¿verdad que sí me vas a dejar poner aquí lo que sea? O como dices tú, oye, ¿quieres tener tu transmisión al aire, una televisora, lo que sea, o un canal? Y te dicen, pero tienes que pagarme, ¿no? Incluso encuentran esquemas, repito, incluso con factura, que indirectamente te ves inmiscuido con estos, y como bien lo dices tú, no es tanto el tema de cárteles, sino que al ser definidos como terrorismo y que en México pues nunca los habíamos visto así, y tanto es así que hubo un impacto en la ley de lavado de dinero. Pero sí es un tema que muchas empresas no le dan la importancia debida, pero la debida diligencia es fundamental para el compliance, ¿no? Claro, es que justo acabas de tocar un tema bien interesante. La mayoría de las empresas que creen que tienen adecuadamente su sistema de compliance se enfocan solo en los delitos de corrupción o faltas administrativas graves relacionadas con corrupción. Y el problema es que adicional al tema de corrupción y de integridad empresarial, se quiere así llamar, en México todavía estamos ya madurando el tema de la responsabilidad penal de las personas morales, que es algo que inició con el Código Nacional de Procedimientos Penales y que ya que 10 años, más de 10 años, 10 años. De hecho, hace poco tuvimos un desayuno de expertos en compliance en la que hablamos de dos resoluciones de la Suprema Corte, que ahorita si quieren doy los números para que quien quiera revisarlas. Son 2 amparos en las que se analiza justo la responsabilidad penal, en una la responsabilidad penal de las personas morales y el delito por el cual se estaba analizando no tiene nada que ver con corrupción, era discriminación. Es como de, a ver, empresas, esto ya se abrió,
tú puedes ser responsable penalmente como persona moral y por lo tanto las repercusiones que implican para socios, accionistas y dueños de las empresas por cualquier delito que cometan tus representantes. O sea, cualquier delito, discriminación, al menos en la Ciudad de México. Y hay otra resolución en la que se analiza el tema del compliance y se define, aunque ahí la solución jurídica no es muy relevante, justamente por una relación contractual entre dos empresas, en la que una es proveedora, se le cancela el contrato de proveeduría y lo interesante es que se le cancela y la empresa que le cancelan el contrato impone una demanda diciendo que incumplió su código de proveedores. Y la Corte dice, vamos a analizar este caso y aunque llega a la conclusión de que esa política interna no es sancionable por los juzgadores, lo cual es adecuado jurídicamente hablando, sí dice que puede hacer prueba de los daños y perjuicios y obliga al pago de daños y perjuicios porque hace prueba de la mala fe de la cancelación del contrato. Entonces, esta construcción jurídica que está haciendo, que estoy seguro que a tus oyentes que les interesa este tema, les puede dar ideas de cómo puede evolucionar el compliance, no solo como un tema preventivo, sino y principalmente como un tema de litigio, un tema litigioso que permite tener pruebas de relaciones no íntegras entre empresas. Y justo lo que tú decías, entender esto como un tema transversal. No solo es anticorrupción, no solamente es integridad empresarial, por más que las empresas se crean muy íntegras, es cualquier tema puede surgir. Y la necesidad de la debida diligencia es, yo siempre aconsejo a las empresas que rehagan sus políticas para entender que cualquier error que se cometa en la relación con proveedores, accionistas, etcétera, que no incluya una verdadera revisión del cliente o del proveedor o de la persona que tiene una relación contigo, te hace culpable de todo lo que esa persona haga. Entonces hay que tener mucho cuidado. La debida diligencia, para que sea adecuada, te tiene que probar. Y para que se pueda probar, tiene que partir de un sistema de compliance que verdaderamente esté implementado. Muchas veces cuando tenemos consultorías con empresas que les decimos, oigan, vamos a formalizar esto, vamos a formalizar su sistema de compliance. Ok, perfecto, pues lo firmamos. Sí, pero no solo es firmarlo, es llevarlo ante notario, o sea, llevarlo a una asamblea, protocolizarlo como una decisión de la asamblea. ¿Por qué? Porque lo que necesitas en una prueba en un juicio es fecha cierta. ¿Y quién te da fecha cierta? No una firma y nada más echa el chilazo en el momento, un notario. Entonces, y las empresas, dependiendo del tamaño, obviamente, porque no le podemos pedir esto a un changarrito. O sea, en la protocolización se les va la ganancia al mes. Pero sí en las empresas grandes, porque aparte las leyes sí dejan muy claro que en la medida del tamaño de la empresa es la medida de la potencial sanción que puedes tener. Entonces, yo creo que justo aquí es un antes y un después. Por todos estos elementos que estamos viviendo en México, la nueva aproximación del narcotráfico como terroristas, pues la nueva aproximación de la FCPA, que puede tener o no relevancia, las nuevas resoluciones de la Suprema Corte, y que ahora sí, o sea, en principio, ya no hay duda de qué es y qué no es integridad empresarial. Ahora, lo cierto también hay que decirlo, porque es bueno también tener los dos lados. En nuestro país, las instituciones de investigación no están haciendo su trabajo. Ayer una compañera mía me acaba de mostrar una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa que fundamentaban la sanción de una empresa con el artículo 84, cuando tienes el artículo 81 que te dice que tienes que valorar una política de integridad, ¿no? Sí hemos visto algunas resoluciones que han sancionado y que no están tomando en consideración la propia ley, que es el artículo 81, que te dice que a la hora de valorar una sanción, y de imponer una sanción, tienen que revisar si contaban con una política de integridad a la que se refiere el artículo 25, ¿no? Exacto, porque eso puede reducir la sanción, nunca quitarla, ¿eh? Eso también hay que decirlo, nunca quitarla, lo puede reducir. Pero también los tribunales, y creo que tiene que ver, y lo platicábamos con un secretario de Estudio y Cuenta que ahora es magistrado, Juan Jaime Vargas, o sea, el que trabajó como secretario de Estudio y Cuenta, la resolución del caso de discriminación. Y él nos decía, es importantísimo que el gremio profesional de compliance se dedique a educar a los juzgadores, y ahorita que estamos sobre el tema de la reforma judicial con más razón, respecto de qué es el cumplimiento normativo, no como teoría, sino aterrizarlo justamente a las obligaciones legales que surgen del Código Penal, de la Ley General de Procesales Administrativas. Entonces yo creo que sí hace falta una parte de capacitación. Es un tema que siempre se ha dejado relegado, pero que va a ir adquiriendo más importancia. ¿Qué opinas del debido control? De este artículo que tiene una clara influencia española,
y que justamente cuando nosotros en el 2015 estábamos, me refiero al Estado mexicano que estaba publicando esta reforma al artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ellos estaban evolucionando, estaban quitando el debido control y estaban haciendo un listado de lo que tiene que contar un sistema de gestión antisoborno. Pues fíjate que es muy interesante porque esta sentencia, ahorita voy a ver los números pero para decirlos, pero esta sentencia de discriminación justamente llega a la conclusión de que se demostró que no había debido control porque el denunciante, que es el discriminado, empezó el caso, o sea, no, obviamente no ante el Poder Judicial, sino lo empezó bajo el sistema de denuncias, que se llama whistleblower, quién sabe qué. Y al no poder comprobar la empresa, que es un banco, que aplicó las políticas internas de atención a esa denuncia, es que se fundamenta la resolución en favor del denunciante y justamente hace el análisis del debido control. Y ahí es cuando empieza a hablar ahí le llaman, en esa sentencia no le llaman compliance, le llaman, pues creo que cumplimiento, debido control, y empieza a elaborarlo. Entonces yo coincido contigo en que en España llegaron a la conclusión de que es un término jurídico amplio y abierto que se tiene que concretar. Una especie de delito en blanco. Exacto. O sea, como que sí, un término, ¿cómo se llama? Concepto jurídico indeterminado, que es debido control. Pero esa sentencia lo aterriza y lo aterriza a partir del entendimiento del cumplimiento normativo como pues, ya toda una cuestión que ya está trabajada ilegalmente. Entonces yo creo que es positivo, o sea, creo que es positivo que tengamos sentencias que lo empiecen a acotar, aunque sería ideal que la ley lo clarificara. Pero de hecho, esa sentencia, estoy casi seguro. Pardo sacó un voto concurrente en esa sentencia, ¿no? Creo que se mete, si mal no recuerdo, creo que habla también ahí de debido control. Para los que no conozcan, es una sentencia que además... Déjame buscar esa sentencia para que la vean. Sí, claro. Y además, en la sentencia, lo que dicen es que el beneficio no tiene que ser monetario. Es decir, lo amplía para aquellas empresas que nada más supusieran que nada más iban a ser sancionados cuando tuvieran un ingreso o cuando tuvieran un beneficio monetario, pues la Corte acaba de decir que no. Le llaman utilidad. Cualquier utilidad que tenga la empresa con alguna de sus acciones puede ser responsable tanto penalmente como administrativamente, ¿no? Exactamente. Y justamente porque en este caso, cuando habla de la discriminación como delito y la posibilidad de que sea responsable penalmente por discriminación, la empresa decía que no había una ganancia. Y entonces la Suprema Corte, en este caso fue la sala, la primera sala, sí. Justamente lo que señala es no tiene que ser una ganancia monetaria. En ese caso fue una ganancia pues, de la empresa en función de que el delito de discriminación no requiere un beneficio económico para que se dé. En realidad no requiere un beneficio, nada más requiere una conducta, la utilidad, exacto. De cualquier forma, pueden entrar a la página de Complan Legal. Ahí hemos analizado estas dos sentencias, así que cuando quieran pueden pasar a revisarlas. El primer caso es el caso de responsabilidad penal de las empresas por discriminación. Es el amparo en revisión 891-2023, que ese fue el que resolvió el caso de fondo. Pero hay otro, que ese no tengo el número, pero es el mismo asunto, que se declaró, se sobreseyó justo por la resolución del primero, en el que también ahí sí se analiza el cumplimiento normativo de las políticas internas de la empresa. Entonces recomiendo que lo busquen ese en particular. Y el segundo es el de compliance empresarial ante la Suprema Corte, que es el amparo directo 11-2025, que es el más nuevo, en el cual sí se conceptualiza jurídicamente el compliance y es en el que una empresa automotriz es sancionada, o bueno, digo, la sentencia manda a que se resuelva en tribunales otra vez, pero básicamente lo que se instruye es que sí se paguen daños y perjuicios por esa cancelación de ese contrato. Entonces, un poco el objetivo de estos desayunos que hemos hecho en la World Compliance Association y de mantener este discurso es que las empresas se den cuenta que lo que tienen en sus políticas internas también puede jugarles en contra. Y eso no para que las quiten o las cambien, porque luego es lo que quieren hacer. Entonces cancelemos todo. No, porque si lo cancelas, no tienes cómo comprobar que te importa el tema y que como empresa tienes un comportamiento íntegro. Ayúdanos a explicarles nosotros siempre decimos las políticas de papel, el daño que crean las políticas de papel. Lo importante es implementarlas. Sí, mira, hay dos cosas que yo he visto en el mercado últimamente y no me dejarás mentir qué es lo que está sucediendo. Uno, consultorías que piensan que hacer compliance es replicar machotes o templates.
que es decir, tengo códigos de conductas ya hechos, nada más los firmas y ya quedó. Y las segundas, que estoy viendo ahorita mucho, son empresas de tecnología que están vendiendo servicios de compliance automatizados, que ya traen prehechos, las políticas, las matrices de riesgo, etc. Eso es un error conceptual, no si se utiliza como herramienta a posteriori. Es decir, ya que tienes construido tu sistema de compliance a la medida, ya tener sistemas de automatización, eso es correcto. Pero lo que es el peor de los errores es que piensas que te puedes traer un sistema de una empresa A una empresa B sin pasar por un proceso de tropicalización. ¿Por qué? Porque cada empresa es diferente. Es lo que yo les digo. Cuando una empresa me dice, ¿cuánto me cobras por hacerme un sistema de gestión? Le digo, quien te dé un precio antes de hacer un prediagnóstico, te está engañando durísimo. O sea, son de los peores consultores. Porque para poder yo decirte cuánto te cobro, tengo que saber cuántas personas trabajan en tu empresa, cuál es el core business de tu empresa, cuál es tu industria, para saber qué tipo de normatividad te aplica. No es lo mismo ser una empresa que solamente compra y vende productos, es intermediario, a ser una empresa de cuestiones médicas, que tiene una normatividad impresionante que tienes que checar y cumplir. No es una empresa de medios, de tecnología. Ahorita los que traen el combustible, los que transportan combustible. Exacto, todo eso. Y también tengo que saber cuántos procesos tienes. Porque no es lo mismo ser una fábrica de textiles que tiene pocos procesos en realidad, porque todo el core es la manufactura y que la gran parte de los trabajadores son los que están en la fábrica, que una empresa que se encarga, no sé, un banco, ¿no? Que es todo un mundo adicional. Entonces, para poder justamente saber cómo te voy a cobrar o qué tipo de políticas necesitas, necesito saber cómo es tu empresa. Y empezando con algo tan sencillo como de qué eres. ¿Eres una SADCB? ¿Eres una SDRL? ¿Eres una SC? Ese primer dato a mí me da un hint de cuál es tu normatividad que te aplica, cuál es el contexto de tu organización, quiénes pueden ser tus socios, qué obligaciones tienes con el SAT. O sea, es decir, el compliance, si se ve de manera integral y adecuadamente, necesita un prediagnóstico para analizar. Entonces, creo que es un buen llamado que yo siempre... Y fíjate que hay videoempresas, te voy a dar una experiencia, que no me contratan al principio y dicen, no, está muy caro. Vamos, ni siquiera les digo el monto, pues dicen, pues si no me puedes decir un monto, no puedo empezar. Van con otra empresa, les hacen una porquería que no les sirve y regresan con nosotros. Un copy-paste que encontraron ahí en internet. Exacto, pero que ni lo acaban, porque aparte hay otro tema. Y yo sé que no siempre es lo deseable, pero si es posible, yo siempre lo recomiendo. Tú tienes que hacer un sistema de gestión, de compliance o de antisoborno, de lo que quieras, no necesariamente para certificarte, o sea, que es un tema importantísimo, pero sí que tengas la posibilidad de certificarte cuando lo necesites. Es lo que yo siempre digo a las empresas. Tenemos empresas que nos ven temas de tecnología. Vamos a un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿sí? O sea, lo hacemos. O una política de privacidad o una política de integridad empresarial, pero que esté hecha a la medida de tu empresa y que cuando un proveedor, un contratante o el propio gobierno te exija que tengas una certificación, en automático te puede certificar. Entonces también, como recomendación, pregúntenle siempre a sus empresas consultoras, ojalá seamos nosotros, cuáles son las certificaciones, bajo qué modelo de certificaciones podrían aplicar eventualmente. Que digo, las usuales son la ISO 37001 de antisoborno, la ISO 37301 que es la de compliance, que es la integral, la 27001 que es de seguridad de la información, pero también hay unos nuevos estándares interesantes, por ejemplo, en materia de responsabilidad penal, hay la UNE 900, quién sabe qué, no me acuerdo el numerito, que es de España. 19601 creo que. Sí. Ese no me lo sé, que también se está utilizando mucho en México como referencia, no para certificarse, porque no te puedes certificar con una UNE, pero sí como referencia porque hay empresas españolas que te exigen para tener negocios contigo que tengas esa norma, o sea, ese sistema normalizado al interior de tu empresa. Entonces, el consejo es importante que las políticas de compliance estén hechas a la medida de la empresa y dos, que estén hechas de tal manera que se puedan certificar las empresas, ¿no? En algún congreso de compliance también, que estaba muy direccionado al tema penal, no tanto al administrativo, escuché a uno de los ponentes decir que los abogados teníamos una ventaja a la hora de ser compliance officer. ¿Tú qué opinas de eso? Esa es una gran pregunta, en realidad. Y de hecho, en algún evento, justo una persona que no era abogada
le preguntaba a un abogado que se dedicaba a compliance por qué había hecho un tema específicamente en temas legales. Yo creo que los abogados tenemos una visión muy útil para el compliance porque cualquier sistema de compliance, para empezar, o sea, el primer punto es el análisis del contexto de la organización. Y dentro de ese contexto de la organización, el primer punto es la normatividad aplicable. Si tú no tienes claro la normatividad aplicable, no puedes ni siquiera empezar a pensar en todo lo demás que no es tan legal como el análisis y evaluación de riesgos o cualquier otro tema, el que quiere el código de conducta. O sea, es decir, no puedes decirle a tus colaboradores o empleados qué pueden y qué no pueden hacer si no tienes claro el marco normativo que les aplica. Si tienes un hospital y no sabes que te aplica la Ley General de Salud, pero aparte te aplica la NOM XXX, que es específicamente de atención a pacientes en el sector salud, o el uso de herramientas de salud. Si no sabes que te aplica esa NOM, a partir de lo que establece la Ley General de Salud, ni siquiera puedes poner en el código de conducta de, oye, tú como empleado de un hospital tienes prohibido utilizar 2 veces la misma jeringa, por decirlo, llevarlo a un tema súper tonto. Que luego son temas tontos que suceden todo el tiempo. Que pasan todo el tiempo. Entonces, justo yo creo que los abogados y las abogadas tenemos pues la capacidad de analizar jurídicamente el tema. ¿Eso quiere decir que cualquier compliance officer o cualquier consultor de compliance tiene que ser abogado? No, pero sí tiene que asesorarse de un abogado en la construcción del sistema. Yo lo comento porque incluso con clientes hemos tenido discusiones, por ejemplo, con auditores. Los auditores son muy cuadrados, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, el tema de compliance anticorrupción es una evaluación de riesgo, que es el pilar fundamental de todo programa. Es muy difícil medirla, es muy subjetivo, es muy difícil medir la corrupción, ¿no? Porque por un tema de que pues esconde tanto el corruptor como el corrompido, entonces es muy difícil medir el tema de la corrupción. Son temas muy subjetivos y los auditores sí ven muy cuadradas las cosas. Es decir, en temas de compliance de repente sí hay una valoración en ciertos aspectos, ¿no? No, completamente. Hace poco tuvimos con un cliente una certificación de ISO 37001, la ISO antisoborno, y justo nos señalaban que en nuestro código de ética no estaba el soborno y el cohecho enunciados bajo la normatividad mexicana. Y efectivamente, o sea, la empresa no lo tenía así. Y cuando se dio la no conformidad de todo un tema, me sorprendió mucho conocer que no todos estaban de acuerdo en que la conducta de soborno y cohecho se tiene que enunciar conforme al código. Y yo decía, pero es que no puedes tú enunciarla de otra forma. O sea, ¿por qué querrías poner una conducta de manera más simple si en realidad lo que tiene que saber la gente cuando lee el código de conducta es cómo está enunciada la posible falta administrativa o cómo está enunciada el posible delito que se cometería? Entonces, sí, definitivamente creo que los abogados tenemos... A ver, también creo que es un tema importante decir que los abogados antes, creo que cada vez menos, hemos relegado el tema de compliance como un tema no jurídico. Siempre lo hemos visto como un tema de políticas, no relevante jurídicamente, etc. Y justo como pues es relativamente novedoso lo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y lo de la responsabilidad penal de personas morales, apenas empieza otra vez a entrar como un tema importante para los abogados y las abogadas. Entonces yo creo que sí, o sea, estamos en una tarea de concientización. Y ya en la mayoría de las escuelas o las facultades ya está empezando a haber diplomados de compliance que lo ven de manera transversal, incluso clases optativas de compliance. Yo sé que en muchas universidades lo tienen. Tú que eres maestro, ¿qué le recomendarías a los abogados que se empiezan a meter en este tema del compliance? Yo cuando doy clases siempre, por alguna razón, siempre recomiendo, digo, a lo mejor porque fue mi experiencia, que los alumnos y las alumnas trabajen algún día en una notaría. Yo siempre les digo, trabaja aunque sea 6 meses, unas vacaciones en una notaría. ¿Por qué? Porque el trabajo jurídico siempre invariablemente puede tocar una notaría para vender una casa, para un contrato, un testamento. O sea, como que yo siempre digo, si tú sabes cómo funciona la fábrica de las notarías, que es todo un mundo, ya nadie te puede engañar en una notaría. Ni un cliente te puede preguntar algo que no sepas cómo funciona. Y ahora justo con todo este tema de compliance, ya también llego a la conclusión, no tienes que ser compliance officer para ser un buen abogado, pero sí tienes que saber de cumplimiento normativo si quieres ser un buen abogado de empresa. A fuerza. ¿Por qué? Porque si vas a ser el jurídico de una empresa, es muy probable que a ti te encarguen de analizar los temas de riesgos legales de esa empresa. Entonces, como abogado es imposible. Si eres un buen abogado de empresa, es imposible que no te toque
ya, también depende del tamaño de la empresa y qué tanta importancia le den, pero si es una buena empresa, es imposible que no tengas, o sea, evidentemente una relación muy sustancial con el área de compliance. Entonces yo la recomendación que ahora les hago a mis alumnos, y más por un tema de promover la integridad, como en la profesión de la abogacía, es métanse a algo de compliance, una clase optativa, un diplomado, o sea, lo que sea que les dé la visión transversal de lo que eventualmente van a ver en las empresas. Para quienes no conozcan a Dante, Dante coordinó al grupo redactor que valga la redundancia, redactó la Ley General de Transparencia. Tú que tienes esta experiencia legislativa, Dante, ¿qué cambiarías o cómo reforzarías en el sistema jurídico este tema de compliance? ¿Qué reformas harías? ¿Qué meterías? ¿Qué modificarías? ¿Qué harías legislativamente? Perdón. Mira, fíjate que es una gran pregunta porque aparte en la World Compliance Association es una pregunta que nos hacemos muy seguido. ¿Qué agenda legislativa deberíamos estar promoviendo como gremio del compliance? Y hay varias iniciativas, por ejemplo, las que más me suenan, que tienen que ver con obligar en el artículo 25 de la Ley General, agregar como un elemento la figura del compliance officer. Yo en realidad, o sea, digo, si me preguntas, diría desde el punto de vista comercial, diría, es una gran idea porque eso nos da muchísimo trabajo a los consultores de compliance. Pero en realidad yo siento que esa es una agenda demasiado interesada y muy problemática, porque si las empresas en realidad en México no están teniendo ni siquiera política de integridad, mucho menos, va a tener un compliance officer. Entonces yo te diría que una agenda que esté enfocada en construir solamente el elemento del compliance officer es un error por sí mismo, o sea, solo eso. Pero también están las ideas que hacen o buscan que esto sea obligatorio, porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo señala como una voluntario para evitar sanciones. Y entonces cuando las empresas obviamente hacen ese análisis costo-beneficio dicen, pues en principio mejor me arriesgo a que pase y no lo tenga. Entonces hay quienes pretenden hacerlo obligatorio en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que a mí también me parece un error. ¿Por qué? Uno, porque las empresas no lo van a hacer. O sea, si no tienen el dinero para hacerlo, no lo van a hacer. Entonces hacerlo obligatorio lo que va a generar es un mercado ahí muy raro de construcción seguir básicas de oficinas de compliance o de políticas de integridad. Y eso es peor. O sea, en realidad eso es peor que no tener nada. O sea, tener políticas que no sirven y que nada más inventan es peor que a no tener nada. Porque entonces ahí ya se empieza el juego de fingir. Y yo siempre he estado convencido que el principal problema de este país en materia anticorrupción o de integridad es que somos unos cínicos. O sea, el problema es que llegamos a unos niveles de cinismo que es peor ser malos y no cínicos, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que eso tampoco me encanta como agenda legislativa. O sea, justo estoy diciendo qué es lo que no me encanta. Lo que sí me gustaría es que se reformulara la parte penal, la responsabilidad penal de las personas, para incluir en el tema de control adecuado las pruebas específicas como una persona moral te puede comprobar que hizo lo correcto en una situación irregular. Una especie de definición de lo que es este debido control. Ajá, exacto. Y enlistándolo. Que aparte no hay mucho que darle vueltas. A ver, la normatividad de la FCPA lo deja muy claro. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción deja clarísimo cuáles son esos elementos, así enlistadísimos, que básicamente es tener controles financieros, tener controles contables, la prohibición de destruir documentos, tener códigos de conducta, tener códigos, un organigrama perfectamente establecido, un manual organizacional. O sea, tampoco es inventar el hilo negro. Era lo que te iba a decir. El artículo 25 a mí me parece que está bastante bien. Le faltan detallitos, pero sí. Yo al 25 le incluiría evaluación de riesgos, que no la tiene. Exacto. Mecanismos de debida diligencia y, como dices tú, lo armonizaría con el 11 bis del Código Penal, este compliance officer u órgano de control, ¿no? Porque como bien lo dice, dejaron responsables, que más que un área, un responsable. Exactamente. Que la empresa decida. El responsable va a ser el consejo de administración. Allá tú. ¿Vas a tener una dirección específica? Ah, bueno. Que la ISO habla de esto, ¿no? Esta doble vía, un encargado de supervisar y un encargado de ejecutar, ¿no? Exacto, justo. La función de cumplimiento ante soborno que puede tener la oficialidad de cumplimiento y la función per se. Siempre hablamos del turn of the bottom, la alta dirección que tiene que permear, ¿no? Y lo que acabas de comentar es muy importante, el que el consejo de administración, el máximo órgano de la empresa,
o instruya, eso hace que permee hacia abajo a las empresas, ¿no? O sea, a todas las áreas. Y eso es comprobable. O sea, aquí lo importante y que es lo que me gustaría dejar como mensaje de esta plática, que te agradezco mucho que me invites a hablar de estos temas que me apasionan, es todo esto se convierte al final en un tema de prueba. Así es como que si yo tuviera que vender en un elevator pitch de 1 minuto el compliance, puedes tú ser el más confiado de que tu empresa es la más íntegra y tiene los mejores mecanismos, protocolos. Pero si no lo puedes probar, cuando suceda, que sucede en todas las empresas todos los días, cualquier tipo de incidente, irregularidad o circunstancia, estás perdido. Estás perdido. Entonces, si eres dueño de empresa, si eres encargado del área legal, necesitas tener el compliance metidísimo en la cabeza. Como de, es mi momento de darle a la empresa una solución real, integral, para evitar problemas en el futuro. Es como comprar un seguro. Literal, es comprar un seguro. Siempre nosotros, a la hora de que se nos acercan clientes o prospectos de clientes, siempre decimos, es un seguro de vida. Ajá. Es un seguro de vida. Y es exactamente la misma analogía. ¿Qué tan grande lo quieres? ¿Qué tanta cobertura quieres? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Pero a final de cuentas, si no lo tienes cuando te pase algo, entonces es cuando empiezas a sufrir, ¿no? Sí. Y ahí sí sufrir significa en materia de responsabilidad penal y temas de compliance, perder la empresa. Exactamente. Ese es a lo que puede llevarte a sufrir. ¿Cómo ves el futuro del compliance con estos temas de inteligencia artificial? Tú que estás certificado en temas de datos personales. Fíjate que esta parte de inteligencia artificial le ha dado mucha materia al cumplimiento, tanto desde el punto de vista de cómo vamos a interiorizar en nuestras políticas internas el uso de la inteligencia para los procesos. O sea, si tú eres una empresa, no sé, de médica, tienes que tener muy claro hasta dónde vas a permitir que los médicos, los doctores que trabajan en tu hospital, utilicen inteligencia artificial para dar diagnósticos. Y si lo vas a transparentar, a partir de a quién se le va a dar la responsabilidad. Porque ahí es donde entramos en los temas del futuro que van a ser interesantísimos de quién es el culpable de un mal diagnóstico a un paciente cuando venga la demanda por alguna negligencia médica. ¿El doctor que firmó el diagnóstico o la máquina que lo hizo? Ahora, que lo peor de todo es que muy probablemente la máquina lo va a hacer mejor que un doctor. Pero primero es transparentar cómo se hace para que en todo caso se mande la responsabilidad a la empresa que construyó el sistema de diagnóstico automatizado. ¿Te explico? Entonces, eso en lo como más obvio, en lo bobo que es, o sea, ¿sabes? Temas médicos. Pero todas las automotrices. ¿A quién van a ser responsables de un choque por un accidente de inteligencia artificial? ¿Cómo vas a generar internamente las políticas de cómo se tracea la toma de decisiones de la inteligencia artificial? Toda la parte de medios digitales, ¿qué implica desde el punto de vista que es toda una parte del compliance en materia de propiedad intelectual? ¿Qué es lo que estás generando? ¿Qué videos estás generando? Si una persona te demanda porque utilizaste su imagen o lo que sea, ¿cómo vas a comprobar que no fue su imagen, sino fue una inteligencia artificial? ¿Quiénes son las empresas que se están proporcionando la capacidad de hacer inteligencia artificial? ¿Es OpenAI, es X o Y o Z, o todas, o Gemini, o lo que sea? Es decir, ¿cómo vas a generar dentro de tu proceso interno de transparentar o regularizar el uso de inteligencia artificial en tu industria para cuando venga el problema? ¿No? ¿Sí me explico? Entonces, en temas de medios de comunicación, es todo un periódicos. La cantidad de periodistas que están utilizando ChatGPT para hacer sus notas. Creación de imágenes. Creación de imágenes, todo. O sea, la verdad es que sí se viene una parte bien interesante de compliance con todo el tema de inteligencia artificial desde el punto de vista regulatorio. Solo desde el punto de vista regulatorio. Pero también tenemos que voltear a cómo la inteligencia artificial nos puede simplificar el trabajo que puede ser bastante complejo de cumplimiento normativo con mecanismos sistematizados de análisis de riesgos, etcétera, etcétera. La verdad es que esa parte es muy interesante. Entonces, las dos vías de la inteligencia artificial están metiéndole bastante carnita al tema de compliance. Para finalizar, Dante, ¿qué mensaje darías a nuestros oyentes que pudieran aplicar en el día a día? Has dado varios, pero ¿qué te gustaría que se quedaran ellos? Además del tema de comprobación, ¿no? Es un tema probatorio. Exactamente. Ajá. Mira, yo te diría que dependiendo de quién nos escuchan. Si nos escuchan personas interesadas en ser expertos en compliance, les diría que nunca es un mal momento para empezar a certificarse. La certificación en tema de compliance es muy importante.
y hay un mercado enorme de certificación, ya sea en ISOs, en metodologías, etcétera, etcétera. Hay un mercado enorme, yo les recomendaría eso. No dejen de lado tomar un diplomado, hay varios muy buenos. Yo puedo decir, porque participo como maestro en el diplomado de compliance de la Libre, como comercial, de la Escuela Libre de Derecho. Es un muy buen diplomado, lo recomiendo, pero hay muchos en el mercado y en todos los estados del país hay muchos. Entonces, ese sería el primer mensaje para los que les interesa este tema. Y el mensaje para los que nos escuchan, porque les interesa entender cómo, desde el punto de vista empresarial, les afecta el compliance, les diría: acérquense de inmediato a su abogado o abogada de confianza especialista en estos temas para que los ayuden a un prediagnóstico. O sea, no es necesario pagar nada. Un prediagnóstico de cómo están, porque se está generando un caldo de cultivo en nuestro país. El gobierno no tiene dinero, está endeudadísimo. La regulación en muchas materias, laboral, del SAT, todo el tema de lavado de dinero que tiene nuevas regulaciones, se está complicando demasiado. Y yo sí preveo que el gobierno, para tener dinero, va a empezar a sancionar a empresas. Entonces, hoy es el momento, hoy que nos están escuchando, de empezar a analizar qué tan bien están. Puede ser que la conclusión sea: no tenemos riesgos, o el riesgo es muy menor, no hay nada que hacer. Pero si la conclusión es: tengo riesgo medio o alto de cometer un error, créanme que por las necesidades de este gobierno es muy posible que eventualmente lo sancione. Si el gobierno se da cuenta lo que hace el DOJ, por ejemplo, de autofinanciamiento con las multas que impone, claro, van a encontrar ahí, como bien dices tú, un caldo de cultivo muy importante, ¿no? Exacto. Entonces, nunca es un mal día para empezar a pensar en compliance y, como ustedes muy bien dicen en este podcast, para accionar el compliance. Perfecto. Mi querido Dante, muchísimas gracias a todos los oyentes. Los invitamos a visitarnos en redes de Complan Legal, de Brócoli Consultoría. Y bueno, les agradecemos a todos los que nos escucharon. Nuevamente, mi querido Dante, muchísimas gracias por tu participación. Esperemos que no sea la última. Yo estoy seguro que vamos a poder seguir teniendo interacciones en este podcast. Y agradecemos a todos los que nos escucharon, a todos los que pusieron atención, y que los que tengan dudas, que se acerquen a las redes tanto de Brócoli como de Complan Legal para que que los podamos ayudar y los podamos orientar, ¿no? Exacto. Entren en las redes y ahí los vemos. Soy Pedro Plata y esto fue Compliance en Acción, el podcast en el que transformamos el cumplimiento en una ventaja competitiva. Nos vemos el próximo episodio.